Buenos días y bienvenidos a este su podcast Improvisando Cultura, donde todos los temas salen al descubierto. Hoy los dejamos con el análisis de un libro muy interesante. Sin más dilación, vamos a ello. Buenos días, este es el podcast del grupo 6 de Humanidades para el examen parcial de comunicación. Vamos a hablar sobre la novela del autor costarricense Fernando Contreras, llamada Cierto Azul. Cierto Azul es una novela, una historia que cuenta, pues valga la redundancia, la historia de un sexteto de jazz conformado por gatos que se podría decir que adoptan a un niño, como en contraposición a lo que es normal, que los humanos adopten un gato, ahora los gatos adoptan un niño. La novela trata temas bastante interesantes, como lo son la libertad, si las personas somos libres o no, lo que es normal o lo que no es normal en la vida. También habla un poco sobre exclusión social. Se puede hablar incluso de racismo, clasismo, lo que es la etapa de la vida, las etapas de la vida de una persona o de un ser vivo, y además, y también hablando del futuro, o sea, tiene que ver las etapas de la vida y el futuro. Bueno, con respecto a la libertad, en la lectura podemos percibir cómo los gatos le dan recomendaciones al pequeño Arturo, con respecto a las decisiones que él debe tomar en su vida, ya que se sabe que actualmente es un joven desamparado porque él decidió huir de su casa, en parte porque sus padres lo maltrataban. Como podemos ver, los gatos tienen principios muy apegados a la libertad, ya que principalmente basan su vida en la improvisación de acciones y, simplemente luego afrontar las consecuencias. También de esta manera podemos ver cómo la mayoría de consejos que le dan son completamente liberales. Ellos le enseñan que no debe volverse un adulto como los demás, ya que ellos usualmente terminan viviendo para satisfacer a los demás, a otras personas o a un sistema, y que se debe enfocar en saciar sus deseos. En este caso, que sea feliz tocando la trompeta, que se menciona que es el instrumento que él eligió. De igual manera, ellos consideran que no debe prestarle tanta atención a lo que lo digan los demás, como a las personas que trabajaban en el mercado y los alrededores. Y eso en cierta manera trae pensamientos sobre qué considera la sociedad como algo normal y qué no. En este caso, en la sociedad están definidas ciertas cosas como normales y aquello que es diferente es mal visto porque no cabe dentro de los paradigmas establecidos, como por ejemplo que un niño ciego estuviera hablando con gatos y que además sea guiado y acompañado por estos. Pero estas personas no lo entendían y más bien trataban de espantar a los gatos. Sin embargo, en muchas ocasiones no se ponen a pensar que si no fuera por estas cosas que consideran anormales, muchas situaciones podrían ser diferentes, como que el niño quizás hubiera muerto porque los humanos lo despreciaban por tener capacidades distintas a ellos y no entrar dentro de esos paradigmas, y los únicos que estuvieron dispuestos a ayudarlo fueron los gatos. Otro tema que fue tocado por parte de la novela es la exclusión social. Para esto hay varios ejemplos claros que demuestran cómo se excluye. Por ejemplo, cuando los gatos plantean dejarlo en la calle, o sea, abandonar a Arturo, pero concluyen que los demás personas lo iban a dejar en la calle debido a su condición. También cuando Arturo se ponía a tocar la trompeta en la calle, la gente le decía que iba a ser un mendigo, que iba a ser un indigente, y esto se debe a porque la sociedad no lo aceptaba, porque no le aportaban a la sociedad en sí, o sea, no, por su condición no le estaba aportando nada, ya que supuestamente no podía realizar nada. Pero este limitante físico, o sea, no le impide aprender. Y esto los gatos le enseñan a aprender como olfatear como gato, comer ratones y tocar la trompeta. Y además Arturo no teme equivocarse, a ser rechazado o a ser criticado. Entonces, más bien estas cosas le impulsan a seguir aprendiendo, y pues mediante la libertad de él entiende que no importa que lo excluyan socialmente debido a una condición, ya que no es un factor que
deriva para ser alguien importante o no. Ujú. Sí, y continuando con esa idea, vemos que en toda la historia, la historia en realidad es como una historia de liberación, porque vemos como en los personajes de los gatos se encarna, o al menos así es como mi interpretación, la figura de la persona negra o de la persona afroamericana. Hablamos de migración cuando se llevan al abuelo de este gato, del personaje principal, cómo migra, creo que de Nueva York hasta acá, Nueva York siendo la cuna del jazz, ¿verdad? E incluso vemos que tienen ellos una identidad cultural muy marcada, porque hay que recordar que el jazz para la cultura negra surge, bueno, la música en general, pero más el jazz surge como esa voz que habla por toda la raza, ¿verdad? Vemos en el libro como algunos extractos de canciones hablan de eso, de la liberación, de la emancipación, y también el libro ambientado en esta primera mitad del siglo XX se va intentando dirigir la conversación hacia esa liberación que tiene la raza negra. Me gusta mucho eso que menciona el compañero, porque también no solo se hace esta relación con el tema de multiculturalidad y la cultura negra expandiéndose a otros lados, en el tema de que haya personajes que encarnen, por así decirlo, a negros, sino que también se muestra ciertos ejemplos del racismo y cierta clasificación, cierto clasismo hacia las cosas provenientes de esos negros. Hay una parte del libro que me gustó mucho, que cuando van al Teatro Nacional, los gatos que tocan en el Teatro Nacional mencionan que la música que realmente es música es nada más la que tocan ellos y no la música que tocan los gatos del sexteto, por decirlo así. Entonces se ve como esa clasificación que se hacía, esa clasificación que se hace con el tema de las culturas y con el tema de tratar de poner a la música, por decirlo así, blanca o superior por encima de una música con orígenes claramente negros, como lo es el jazz. Una de las partes más interesantes del texto es la etapa de crecimiento, o cómo se nos muestra la etapa de crecimiento mediante Arturo. Bueno, lo encuentran, le dan ciertos consejos para que sobreviva, y a cierta edad se decide que tiene que irse de casa, de su hogar, el cual compartía con los gatos. Bueno, esto lo podemos reflejar como cuando nosotros estamos pequeños, nuestros padres nos dan consejos para saber qué está bien, qué está mal, y cuando estamos grandes tenemos que irnos de casa para realizar nuestra propia vida. Básicamente podríamos decir que al salir de casa adquirimos nuevas responsabilidades y que vamos a tener que enfrentar solos, porque ya no tenemos a nuestros padres, que eran un tipo de escudo para que nos protejan, sino que ahora tenemos que utilizar todo aquello que nos han enseñado para sobrevivir. Además, recordar que después de salir de casa, la sensación cuando se vuelve ya no es la misma. Y por último, nos parece importante hablar sobre lo que se nos menciona en la novela sobre qué es el futuro. Porque, digamos, el futuro es el ahora. No podemos controlar aquello que nos va a suceder por suerte, ¿verdad? No sabemos lo que será de nosotros de aquí a 5 minutos. No saber qué es el futuro o no saber lo que va a pasar en el futuro es lo que le da emoción a la vida. Sería muy aburrido conocer de aquello que aún no sucede y nos va a suceder. Entonces, gracias a esto muchas veces nos ponemos a reflexionar y a disfrutar en cada momento de la vida, y como nos explica la novela, el hambre está segura, pero la felicidad no. Entonces hay que aprovechar ese instante de felicidad hasta que no se pueda más, porque al final de cuentas no sabremos qué será de nosotros más de lo que estamos viendo justo ahora. Esto ha sido todo por hoy y los esperamos en la siguiente.